La Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona le ofrece la presente grabación por gentileza de don José Grau y de su esposa doña María Beltrán. Le invitamos a visitar también la página web josegrau.es. Deseamos que Dios le bendiga. En esta serie de estudios que vamos a empezar hoy, es mi intento el que examinemos una de las claves de la interpretación de la Biblia. Esta clave es el concepto de alianza o el pacto. Dios busca la comunión con aquellos que ha redimido, pero es sintomático, es muy significativo, y por ello hemos de entenderlo como una de las claves de la interpretación de la Biblia, el hecho de que Dios, cuando busca esta comunión con sus redimidos, siempre lo expresa en forma de una alianza, un pacto. Establece un contacto con el hombre, con la mujer, con estos seres que ha redimido, que ha levantado, y entonces lo expresa casi siempre a la manera como se ha leído aquí, en Éxodo 6:7, pero luego en los próximos días vamos a ver cómo esta misma expresión toma toda una serie de otras que son sinónimas y que van engrandeciéndola, adornándola y ahondándola en significados. Tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Pero más adelante explicará, vosotros seréis mi pueblo, yo seré vuestro Dios y yo habitaré en medio de vosotros. O sea que la suprema idea de Dios, el plan de Dios, el objetivo de Dios, desde el comienzo, cuando Él llama a Abraham hasta los cielos nuevos, la Jerusalén nueva, porque allí, en la Jerusalén nueva, según leemos en Apocalipsis 21-22, allí dice que por fin se realiza esta idea original del Señor. Entonces ya para siempre más, vosotros, dice, seréis mi pueblo. Yo seré vuestro Dios, y yo habitaré en medio de vosotros. Vemos pues que todo a lo largo de la Biblia esta idea de la alianza o el pacto es fundamental. Pero hoy vamos a hacer más bien el énfasis en Dios mismo, no tanto en la alianza que Dios idea y concierta con su pueblo redimido, como en el Dios de la alianza, en Dios mismo, y tal como Él se ha revelado, tal como Él se ha expresado a sí mismo, se ha dado a conocer, y ha abierto su corazón y su mente a los seres humanos. Y para empezar, hemos de tener en cuenta un hecho que cualquiera que lee el Antiguo Testamento se le hace obvio, y es el hecho de que en la Biblia a Dios se le dan nombres distintos. Y esto no es por azar, no es tampoco para enriquecer el idioma, para que sea más ameno, para que desde el punto de vista artístico, literario, tenga una calidad superior. Indudablemente que viene a contribuir a esto, a que la Biblia sea un gran libro, incluso en el orden de la literatura. Pero cuando a Dios se le dan nombres distintos, esto es para que entendamos algo de Dios, porque Dios es inexpresable. Es imposible dar una explicación o definición completa de Dios. Esto es imposible, porque Dios es infinito, es inefable. No podemos entenderlo. Pero Él, en su amor y su misericordia, se ha revelado, ha dicho algo de sí mismo. Y es en las páginas de la Escritura en donde Él va dando una serie de datos y va revelando aspectos de su personalidad. Pero, más que nada, todos estos aspectos de su personalidad que tienen que ver con nosotros, que tienen que ver con su relación con el hombre, con el ser humano. Es decir, que aquí no existe simplemente un libro, digamos, de religión, un gran libro de doctrina sistematizada, para que nos enteremos de la teoría acerca de las cosas de Dios, sino que Dios se revela en función de su actividad y de su interés por el hombre, por el ser humano. Este es el dato importantísimo que enseguida uno viene a descubrir al leer la Sagrada Escritura. Y así vamos a enumerar algunos de estos nombres, para luego ver cuál es de todos ellos
quizá el más importante, el que Dios mismo escoge como el que mejor le define, el que le define por antonomasia. Se nos dice, por ejemplo, en Génesis 14, 18 y 23, que Dios es el Dios alto, el Dios altísimo. Este es el Dios que se revela a Abraham. Y esto es muy importante, este aspecto de la personalidad de Dios, porque cuando Dios se revela a Abraham como el Dios alto, el Altísimo, lo hace en medio de una cultura, de un pueblo que estaba entregado a las supersticiones y a la idolatría. Y la idolatría, ya lo sabéis, que consiste fundamentalmente en hacerse dioses a imagen de uno. Es el hombre que es un fabricante de dioses, de divinidades, y se las hace a su gusto. Entonces lo que intentaba el Señor aquí era poner el énfasis en que Dios es absolutamente distinto de cualquier concepto que nosotros podamos ni siquiera soñar. Entonces Él es el Altísimo, el Dios alto, el que está lejos, tan alejado que nosotros nunca vamos a ser capaces de definirle. Esto tiene un lado, un aspecto que es positivo. Era para enseñarle a Abraham desde el principio el horror a la idolatría, pero era también para enseñarnos, y este es el aspecto que es el negativo, que a Dios no se le alcanza, que Dios está lejos, muy lejos de cualquier intento del hombre para llegar hasta Él. Si Dios no se revela, nosotros jamás alcanzaríamos a Dios. Si Dios no hablara, nosotros jamás escucharíamos su voz. Lo que escucharíamos serían las voces de nuestra misma conciencia, que nos engaña y nos hace imaginar dioses a nuestro gusto. O sea, el Dios alto es quizá uno de los nombres más antiguos con los cuales Dios se revela. Y luego sigue esta otra expresión, el Dios omnipotente, o el todopoderoso, en Génesis 28:3 o 17:1. Es el nombre que Dios utiliza más cuando concierta el pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob. Los patriarcas necesitaban, desde luego, una revelación del Dios que está más allá de toda idea, de todo concepto, pero necesitaban también tener la seguridad de que Dios que les hablaba y que les decía que iba a salvarles y que iba a hacer algo con sus vidas, fuera un Dios omnipotente. Un Dios que cuando les dijera algo, pues estuviera en Él la capacidad de llevarlo a cabo. Que efectivamente el Shaddai es el omnipotente, este nombre con el cual se revela a los patriarcas. Dios no solo es el más alto, es también el más fuerte. Es el que está por encima de todos nuestros recursos. Es el que puede hablar, puede revelarse y puede salvarse. Bien, pero todo esto no era suficiente, todos estos nombres de Dios. Y entonces aparece en Éxodo 6 la revelación a Moisés y el énfasis en la expresión yo soy Jehová. Los patriarcas, Israel, el pueblo de Dios, necesitaba un concepto de Dios más completo, más amplio, que le hablara más al corazón, que le dijera algo más de que Dios es el más alto, el poderoso, el que está por encima de todos nuestros conceptos. Y Dios da su respuesta, su revelación, al revelar este nombre. Porque este nombre es el más perfecto y el que indica toda la divinidad hasta allí donde el hombre puede alcanzar a comprenderla. Es al mismo tiempo la garantía de que Dios está a favor de nosotros, de que Dios ha decidido salvar al hombre y de que Dios mismo va a llevarlo a cabo. En Éxodo 3:15 se lee: este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Cuando dice este es mi nombre para siempre, quizá alguien diga, bueno, pero también cuando se dice que es el omnipotente, también es su nombre. O cuando se dice el Dios alto. Sí, pero no como en este caso, porque también había en el paganismo las religiones en las cuales se podía dar a un Dios falso el nombre del Altísimo, equivocadamente, pero se le podía dar este nombre. Y cuando se habla incluso en nuestros días
de dioses que son falsos, empleamos esta palabra, la palabra Dios. De manera que Dios es una palabra que es genérica y sirve pues para aludir a cualquier clase de divinidad. Pero el nombre de Jehová es exclusivo de Dios revelándose a Israel. Es exclusivo de Dios comunicando al hombre las páginas que con el tiempo vendrán a ser las páginas del libro, de los libros de la Sagrada Escritura. Si, por ejemplo, leemos a menudo mi Dios, pero nunca se dice mi Jehová, porque se supone que Jehová es mi Dios. Luego vamos a entrar más en este aspecto. A partir de este capítulo 6 del libro de Éxodo, el nombre por excelencia va a ser este. Ahora hemos de hacer unas aclaraciones antes de entrar en el mensaje hondo y consolador que nos da este capítulo, ya que estamos en plan de estudio bíblico, y es en cuanto a su grafía, su manera de escribir y su manera de pronunciarlo. Hoy día, después de muchos estudios, se ha llegado a la conclusión de que el nombre, en realidad, no es tal como consta en esta versión, Jehová, sino Yahvé, y voy a explicar el porqué. Hasta el siglo IV, antes de Cristo, los judíos usaban este nombre, porque realmente Dios mismo les había dicho, este es mi nombre para siempre. Y los judíos, pues, lo pronunciaban, lo cantaban, se referían a él en sus oraciones, en el templo, en los cánticos, en toda su vida había este nombre. Pero a partir del siglo IV antes de Cristo, es decir, justamente cuando se cierra la revelación antigua, de la alianza antigua, entonces los fariseos, bajo excusa de una superespiritualidad, siempre hay que desconfiar de las superespiritualidades, siempre hay que desconfiar de los pruritos, de un pietismo que a menudo es mal orientado y conduce a extravíos, como en este caso. Dijeron que era irreverente el pronunciar el nombre santo, el nombre inefable. Y entonces empezó una costumbre de abstenerse de pronunciar este nombre. Y en su lugar hablaban del Señor, el Dios alto, el Altísimo, el Omnipotente, es decir, cualquier otro título, menos el título que Dios había dicho, este es mi nombre para siempre y con él se me recordará por todos los siglos. Entonces, al cabo de 4 o 5 siglos, dejaron de usarlo, de ahí que, en el Nuevo Testamento, que recoge el ambiente que había en Palestina en la época de Cristo, 4 siglos después, pues ya nadie se atreviera a pronunciar este nombre, y este nombre no aparece en las páginas del Nuevo Testamento. Cuidado, sí que aparece. Ya lo creo que aparece. Porque Jesús significa Jehová salva. Esto es algo con lo que ni los fariseos ni nadie había contado. Pero este nombre que permanecerá para siempre, incluido en el nombre de Jesucristo, Jehová salva. Pero este es otro tema al que nos vamos a referir en otro estudio bíblico. Bien, ¿y qué ocurrió? Pues que con el correr del tiempo vinieron los siglos oscuros de la Edad Media. Nadie se acordaba de cómo los judíos habían pronunciado este nombre, porque el problema que surge en el idioma hebreo, al menos en el hebreo antiguo, es que las vocales se suponen, pero no se escriben. Solamente se escribía con consonantes. Entonces nos encontramos con una especie de una J o una Y. Hay versiones que traducen una J o una Y, una H, una V y otra H. Estos son consonantes. Cuando vino en el siglo XVI, la época de la Reforma, y se quiso restituir este nombre, los reformadores buscaron y lo más cercano que encontraron es lo que aparece en nuestras Biblias, Jehová, que es una combinación de el Señor, las vocales del título, el Señor, Adonai, incluidas en Yahvé. Pero luego, con el curso del tiempo, con el estudio bíblico, pues se llegó a la conclusión, y hoy día esto es unánime, los hermanos que están familiarizados con comentarios del Antiguo Testamento, tanto protestantes como católicos, ya saben que el nombre pues que siempre se da es el de Yahvé, y quizás suena mejor en catalán, y no lo digo porque sea catalán,
sino porque tiene como una J aspirada, que esto sí que existe en catalán, pero no existe en castellano. Es decir, Yahvé. Castellano quiere decir Yahvé, porque no existe esta J aspirada. Quizá un ejemplo muy simple y sencillo va a resumir, porque aquí no podemos explicar ahora, toda la investigación, a través de la cual se llegó a la conclusión de que Jehová es Yahvé. Pero os voy a dar un ejemplo. La palabra aleluya. ¿Quién no sabe esta palabra? Ahora bien, lo que quizá muchos no sabemos o hemos olvidado, muy a menudo cuando la cantamos, es que aleluya significa alabar a Yahvé. Hay una forma resumida que aparece en algunos salmos. Vosotros recordaréis que en nuestra versión dice alabad a Jah, alabad a Jah. Pues es alabad a Yah, alabad a Yahvé, Yahvé cortado por la mitad, entonces alabad a Yah, aleluya. Es una lástima que esta expresión sirva a veces en canciones y en entonadas que no tienen nada que ver con el Señor y a veces incluso son anticristianas. Pero en su ignorancia el mundo muy a menudo utiliza conceptos que son bíblicos sin saber lo que se dice. Lo terrible es si también nosotros llegamos a caer en este error. O sea que siempre que leamos esta palabra o la usemos o la cantemos, no nos olvidemos de que aleluya significa alabar a Yahvé, alabar al Señor. Bien, hoy día, dado que los evangélicos también tenemos las tradiciones nuestras, somos muy apegados también a las tradiciones, afortunadamente no son infalibles, no tenemos una tradición infalible, menos mal, pero hay el miedo a editar una Biblia y con el título, con el nombre, con la grafía que hoy día es correcta y unánimemente aceptada por todos los eruditos. Al menos en castellano, en el extranjero sí. Hay muchas ediciones de la Biblia en otros idiomas que ya lo han introducido. Ahora, no obstante, que no nos embargue ningún complejo de inferioridad. Porque si comparamos nuestra versión clásica, la Reina Valera, y la comparamos con la versión inglesa de King James, nosotros somos mucho más afortunados, ya que ellos no se atrevieron ni a colocar el nombre Jehová, sino que siempre lo tradujeron Dalor, el Señor. Pero cuidado, el Señor es otro título, distinto. Entonces, en realidad, esto empobrece el contenido del mensaje. Mientras que en castellano, aunque durante siglos a causa del desconocimiento, apareció así, pero al menos aparecía un nombre distinto, un nombre que no era exactamente igual que los demás y que además es rico en sentido, en mensaje, en enseñanza, como ahora vamos a ver. Y no se confunde simplemente con el nombre el Señor. Y en esto, pues, ahora en cuanto a lo que ha ocurrido y en cuanto a la palabra. Pero en fin, es igual que tanto si decimos Yahvé o Jehová. Lo importante es que entendamos lo que Dios quiere revelar y decir de sí mismo y en relación con el hombre con esta palabra. Dice, Jehová respondió a Moisés, Éxodo 6:1, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, lo que comentábamos antes. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Tal vez algún hermano o algún amigo que conozca un poco la Biblia diga, alto, esto no es así, porque en Génesis vemos cómo se utiliza el nombre de Jehová cuando se dirige a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Qué significa pues esto? ¿Una contradicción? No, en absoluto. Hay que discernir lo que se entiende en el lenguaje bíblico por conocer, por darse a conocer. No es simplemente una información, un conocimiento intelectual, es mucho más. En la Biblia el conocer implica no solo recibir unos datos acerca de algo o alguien, sino entrar en comunión con ese algo o alguien.
y en una comunión íntima. De ahí que la unión de una pareja en la Biblia se describe como un conocerse el uno al otro. Y eso todo a lo largo de la Sagrada Escritura, el conocer, es más que un nombre, el título. Para nosotros basta, conocemos a un individuo cuando sabemos su nombre, pero esto no es cierto. No es cierto porque, aun sabiendo el nombre de un individuo, no lo conocemos. Para conocer a una persona hay que entrar en contacto con ella, en un diálogo, en un roce continuado. Pues bien, lo que aquí significa es que Dios, que siempre es el mismo, siempre ha sido Jehová, siempre ha sido omnipotente, siempre ha sido el Altísimo, hablaba a Abraham y a los patriarcas como a tal, como a Jehová, pero no se había dado a conocer en mi nombre, o sea, con todo lo que su nombre significa. Ellos aún no podían haber captado todo el significado, todo el sentido. Y ahora le pertenecía a Moisés, y le pertenecía a la generación de Moisés, el empezar a saber quién era Dios en este aspecto. Bien, de entrada, digamos que el nombre de Jehová, y esto es una regla casi infalible, se puede decir, siempre entra en relación con la comunicación de Dios con el hombre. Es decir, cuando se trata de decir el Creador, se puede usar Jehová o no. Se puede usar la palabra Dios, simplemente. Pero cuando se trata de Dios que entra en comunión con el hombre, en el Antiguo Testamento siempre aparece esta palabra. Porque Jehová, para decirlo en una frase muy compendiada y resumida, Jehová es Dios, el creador de cielos y tierra, viniendo hasta el hombre, hablándole y salvándole. De ahí que Jehová sea, para nosotros, el nombre por excelencia. Y no es de extrañar que él lo dijera así, que este sería el nombre con el cual llegarían a conocerlo. Vemos algunas de las cosas que él hace aquí, se explican, aquí se describen. Pero lo que más nos interesa es ver ese aspecto, que Jehová es Dios revelándose. E insisto en lo que he dicho antes, es un nombre que no es genérico, es propio. O sea, decimos Dios verdadero, para diferenciarlo de dioses que son falsos. Pero nadie dice Jehová verdadero, porque cuando hablamos de Jehová se sobreentiende que es el único y es el verdadero. Decimos mi Dios, pero no decimos mi Jehová, porque Jehová se sobreentiende, es mi Dios. Se dice Dios de Israel, pero nunca se dice Yahvé de Israel, porque Jehová es el Dios de Israel. Se dice un Dios vivo, pero nunca se dice Yahvé vivo, porque se sobreentiende, se supone, se acepta que Jehová es Dios vivo. En Éxodo 3:14, cuando Dios mismo, dice algo, muy poco, pero algo, de lo que significa su nombre, dice, yo soy el que soy, porque Yahvé significa eso. Yo soy el que soy. Y yo soy el que soy expresa la naturaleza inefable de Dios. De que Dios no puede ser comparado con nadie más. O sea, Dios no puede expresarse así. Yo soy como, no puede, porque no hay ninguna cosa que llegue a ser como Él. Es siempre superior a todo. Entonces, yo soy el que soy. No hay ningún elemento de comparación. Nos expresa que Dios es autoexistente, existe por sí mismo, no necesita otro, que Dios es independiente, es decir, que no está en dependencia de otro, de que es inmutable, que no cambia, no envejece, que es soberano. Pero sobre todas las cosas, y esto es lo que nos interesa como seres humanos, es que es fiel, es que lo que dice lo cumple y lo hace. Este es el gran énfasis, que Dios es fiel, que Dios se acerca al hombre, y aquel que habita en las alturas inaccesibles, que está lejísimos, lejos. Sin embargo, Él es el que desciende hasta nosotros y nos habla y nos salva. En Números, en el libro de Números, capítulo 24, versículos 15 y 16,
Hay un texto muy interesante porque allí se nos dan casi todos los nombres, o muchos de ellos, y podéis ver el sentido que tienen en cada frase. Números 24, 15, 16. Dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos. Y entonces pasa a decirnos lo que él vio, lo que él oyó, la revelación que recibió de Dios. Dijo el que oyó los dichos de Yahvé, las palabras de Dios. Podéis ver que aquí a Jehová se le presenta como aquel que habla las palabras de Dios. Él oyó las palabras de Dios. El que sabe además la ciencia del Altísimo, el más alto. La ciencia del más alto. El que vio la visión del Omnipotente. O sea que quedó en su ánimo esta visión de aquel que es el Omnipotente. O sea que podéis ver cómo los énfasis son la sabiduría del Altísimo, la ciencia del Altísimo, la visión del Omnipotente, que nos embarga, pero sobre todas las cosas, la palabra de Dios. Y esto está en relación con este nombre sublime y bendito. En Génesis 1 se nos explica el relato de cómo Dios creó los cielos y la tierra y todo cuanto existe. Y no aparece este nombre. ¿Por qué? Porque no es lo específico de él. Entonces allí se utiliza el nombre de Dios, simplemente el Elohim. Él o Elohim, que es la palabra que existe en los idiomas semíticos para expresar la idea de Dios. Allí es el creador. Y para expresar, para hablar del creador, sirve cualquiera de estos otros nombres. El Altísimo, Dios, etc. Pero en el capítulo 2, y a partir del versículo 4, y es muy significativo porque es cuando el hombre entra en escena, cuando el ser humano entra en escena, y cuando Dios, el creador de cielos y tierra, también desciende y se pone en contacto con el ser humano. Y entonces aquí, en Génesis 2.4, Jehová Elohim, Jehová Dios, es un abrazo armónico entre el nombre de Dios, el creador, de Génesis 1, y el Salvador, Jehová Dios, el creador, el Salvador, unidos en un mismo nombre para dirigirse al hombre. El Dios alto, pues, según Génesis 14:22, era Jehová, que se revelaba a Abraham, pero Abraham todavía no podía captar toda la grandiosidad de este nombre, aunque muchos sí que llegó a saber. Es el Dios que se revela a Jacob en Betel, que hace sentirse orgulloso al patriarca porque él ha oído la voz de Dios también. Y los que saben la historia de Jacob ya saben que en toda la serie de experiencias que tuvo este gran siervo de Dios culmina con aquella en la cual ya no era tan importante el lugar en donde Dios le había hablado como el Dios del sitio en donde él había escuchado esta voz, y por eso cambió el nombre de Betel, casa de Dios, por el Betel, el Dios de la casa de Dios. Pero mucho más grande es esta revelación que aquí se da en bosquejo para los hijos de Israel. Establecí mi pacto con ellos, 6.4, Éxodo 6.4. A pesar de la rebelión del ser humano, a pesar de todos los pecados de la raza humana, el Señor apareció a Abraham. Apareció para crear un pueblo suyo y para darle una serie de bendiciones. A pesar de todo, estableció el pacto. Y es este Dios, observadlo bien, en el versículo 5, que dice: he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios. He oído. Es Dios que oye. Y es Dios que recuerda, porque dice: he oído el gemido, y más adelante me he acordado de mi pacto. Él empeñó su palabra con los patriarcas. Y ahora dice que confíen, porque Él, que ha empeñado su palabra, la cumplirá hasta el fin. Esto ya nos da toda una serie de detalles y matices en cuanto a quién es Dios y cómo es Dios cuando se revela bajo este nombre. Aquí podemos ver 7 cosas que hace
en esta sección de Éxodo 6. En primer lugar dice: yo soy Jehová, y yo os sacaré de la tierra de Egipto. Es lo primero que hace, es sacarnos. La segunda cosa, en el versículo 6, además de sacarnos, os libraré de servidumbre. En tercer lugar, os redimiré con brazo extendido, con juicios grandes. Si hubiera el tiempo suficiente, podríamos ir a detenernos en cada una de las expresiones, porque en ellas se explica todas las necesidades del hombre y cómo Dios viene a suplirlas. Nosotros necesitamos que Dios nos saque de las tinieblas, que Dios nos saque de la condenación, que Dios nos saque de la ignorancia, de la frustración. Y Dios, desde el comienzo, cuando se revela como Yahvé el Salvador, lo hace así: saca, yo sacaré y liberaré. Pero luego necesitamos la liberación de la servidumbre, la liberación de la esclavitud, la liberación de todos los poderes que son enemigos. Y en tercer lugar, la redención: yo os redimiré. La redención es la dimensión espiritual, es este adquirir o readquisición amorosa de algo que antes era de Dios, que se apartó, que se extravió, que se perdió y que ahora Dios redime, vuelve a adquirir. Israel, pues, al ser sacado de Egipto y liberado y redimido, pasa a ser la posesión de Dios, los escogidos de Dios. Y por esto dice en el versículo 7, tal como ya he comentado en parte: os tomaré por mi pueblo. Esta es la cuarta bendición. En su gracia, Dios adopta a los redimidos como su pueblo. Y seré vuestro Dios. Estas son frases que nosotros las leemos y pasamos muy rápido encima de ellas. Pero en cada una de ellas deberíamos inclinarnos y adorar a Dios y alabarle y bendecirle. Porque no solamente es el hecho de que Dios ha visto el gemido, el llanto, los lamentos de la humanidad, que en este caso queda en el ejemplo del pueblo de Israel. En Jesucristo esto va a tomar una dimensión universal, sino que Él quiere, en su misericordia, ser nuestro Dios. O sea, no simplemente un desconocido. En la vida no ocurre muy a menudo, pero puede ocurrir que un desconocido un día nos haga un favor, un bien, y luego ha pasado por nuestra vida y lo olvidamos porque nunca más entramos en contacto con Él. Pero aquí se trata del Señor de señores, Rey de reyes, el Creador del universo, que después de haber hecho toda esta obra de salvación, entonces dice: yo seré vuestro Dios, os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y aquí entramos en la dimensión de la alianza o del pacto, que es el tema que desarrollaremos en los próximos días. Y vosotros sabréis, entonces sabréis, que yo soy Jehová vuestro Dios. Bueno, es que no lo sabían. Volvemos a encontrarnos con un escollo como aquel que antes he comentado. Nosotros tenemos una manera de pensar que si alguien nos dijera que vamos a saber, a conocer a Jehová, le contestaríamos: bueno, ya lo conocemos por las páginas de la Biblia. Pero insisto, aquí el conocer, el saber, es entrar en un contacto íntimo, esta comunión, esta dimensión de lo personal, de lo espiritual, de lo íntimo. Y entonces sí, cuando uno es hecho el objeto del amor de Dios, de la salvación de Dios, de la redención de Dios, entonces es cuando realmente llegamos a conocer a Dios. Ya no es una teoría, ya no es una asignatura que uno aprende, sino que realmente es una experiencia, porque Dios pasa a ser nuestro Dios, mi Dios. Y luego para ellos, para el pueblo de Israel en concreto, tenía la bendición de darles la tierra que había ya jurado a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Dice: yo os la daré por heredad, yo Jehová. Y quiero llamar vuestra atención a este hecho, esta serie de expresiones que se van repitiendo en estos 8 versículos, que concluyen con yo Jehová, como si Dios pusiera su firma,
Ahora, ved que es una expresión que se repite constantemente. En el versículo 2, es como empieza. Yo soy Jehová. Y luego continúa en el 6. Yo soy Jehová. Y seré vuestro Dios, etcétera, etcétera. Y al término, cuando concluye, como si pusiera su firma. Como si dijera, lo que os he dicho ahora, voy a firmarlo. Voy a poner el sello. Y lo hace así. Y pone el sello. Y entonces es así. Y lo hará. Y lo va a hacer. Como vamos a ver en el último estudio de toda esta serie, en Jesucristo, o quizá antes, en Jesucristo se cumple toda la plenitud del nombre divino por excelencia, porque Él es Jehová o Yahvé, que salva, y al mismo tiempo, en Jesucristo, se cumple la idea de la alianza o pacto en su dimensión universal. Es decir, cuando hablo de la idea de alianza o pacto, y esto ya para los que quieran seguir toda esta serie, estamos pensando, cuando hablamos de alianza o pacto, no de un concepto tampoco, no simplemente de un título, sino de este sentir que hay en Dios de tener comunión con el hombre. Y esta comunión que Él la expresa con una alianza. Una ilustración. Cuando se invita a las almas a aceptar a Jesucristo como su Salvador, de hecho se las está invitando a que hagan un pacto con Dios. Y en verdad, en realidad, los que saben algo de historia de la Iglesia, saben que en los siglos XVII y el XVIII, en las iglesias evangélicas se predicaba así. Se invitaba no tanto a hacer una decisión por Cristo, aunque ello iba aparejado, se incluía, sino a hacer un pacto con Cristo. Hacer un pacto en el sentido de entregarse a Dios bajo las condiciones que Dios pone para que Él venga a ser nuestro Dios y nosotros seamos su pueblo. Es esta idea, la idea de la comunión a la cual Dios invita. La idea de que Dios quiere tener un pueblo y Él nos invita a que nosotros seamos este pueblo, pero también nos invita a que asumamos las responsabilidades de ello. Es decir, que seamos verdaderamente el pueblo de la alianza. Esto es lo que Dios quería de Israel, es lo que quiere de la Iglesia, y cuando Israel ha fracasado, o la Iglesia ha fracasado, es simplemente porque no ha vivido a la altura de su vocación, de ser pueblo de Dios, pueblo de la alianza. Esta alianza que en palabras de Jesucristo mismo pues quedó completada con Él, y cada vez que partimos el pan y bebemos el vino en la Santa Cena, pues lo recordamos. Cuando decimos, este es el nuevo pacto en mi sangre. Ese pacto definitivo y eterno, que los comprende a todos, que los incluye a todos, que los supera y los lleva a su cumplimiento, y en ellos alcanza la idea de alianza, de comunión, su perfección. Ya he dicho que el nombre de Jesús significa Yahvé salva, pero no solamente el nombre de Jesús, es que todos los títulos de Jesucristo tienen algo que ver con esto, porque ¿qué significa, por ejemplo, Emmanuel? Emmanuel es Dios con nosotros. Constantemente Jesucristo nos recuerda que Él es el Jehová del Antiguo Testamento. Es una pena que haya personas que se esfuerzan, sinceramente, no lo dudamos, en querer ser fieles a este nombre, pero ignorando la relación, estrecha relación que hay entre Yahvé y Jesucristo. El Señor en Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el Alfa y la Omega, el Omnipotente, dice el Señor. Pero, de más consuelo quizá, es lo que dice Isaías 57:15, y con ello vamos a acabar este primer estudio. Isaías 57:15, cuando dice, el alto, el sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad. O sea, es el inefable, inexplicable, más allá de toda imaginación, al que no podremos jamás alcanzar. Pero alegrémonos, porque en Jehová, en Jesucristo, este alto y sublime se acerca a nosotros. Yo habito en la altura y la santidad, es verdad, pero ¿qué dice luego? Dice, también habito con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para edificar el corazón de los quebrantados. ¿Por qué no contenderé para siempre ni para siempre me enojaré? Pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Este es el Dios al cual servimos y adoramos, el que entendemos
es el verdadero y el único, porque no es el fruto de nuestra imaginación, sino aquel que se ha acercado, ha venido hasta nosotros y nos ha dado su mensaje y su salvación. Que Dios nos ayude a conocerle, pero a conocerle en este sentido en el cual Él habla a Moisés. No porque sabemos su nombre. Los israelitas también en Egipto sabían este nombre, lo habían oído hablar y por tradición se había pasado de unos a otros. Lo importante era que conocieran a Jehová como en los días de Moisés lo llegaron a conocer. El Dios que con brazo fuerte lo salvó y se manifestó en su vida con un poder enorme y fuerte. O sea, conocerle así. Esto es lo que interesa. Conocer a Dios de esta manera, como Él quiere ser conocido. Y es entonces cuando entenderemos por qué Él está tan interesado en que todo lo que significa su nombre por excelencia en el Antiguo Testamento sea un mensaje alentador y consolador para nosotros. Que Dios nos bendiga y nos guarde hasta la semana próxima.